tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar y arrancamos este periodismo de vida hablando de la propuesta para crear la controvertida Guardia Nacional anunciada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sobre el tema, pues existen muchos puntos que es necesario comentar y analizar. Pero también hay que rescatar el contexto histórico de un proyecto que incluso el mismo Andrés Manuel critica en el año 2006. En ese entonces, López Obrador señala que el panista Felipe Calderón Hinojosa inicia una supuesta guerra contra el crimen organizado como una maniobra para procurarse un poco de legitimidad política que no obtuvo en las elecciones presidenciales. Pero pregunto, ¿qué organismo y bajo qué normas de ejecución es posible esta guerra? Pues nada menos que con el ejército, el cual sale a las calles como una estrategia de militarización, que recordemos también tiene un antecedente en 1994 con el alzamiento zapatista. Lo que pasa es que a veces tenemos mala memoria. Ahora, otro dato importante. En este movimiento armado, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari utiliza al ejército para reprimir en un primer momento el llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el famoso EZLN. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que este nuevo gobierno, por lo tanto, que muchos consideran progresista y de izquierda, el cual se ufana, de haber derrotado a los gobiernos autoritarios de derecha, lograría la realización de esta Guardia Nacional y con esta dar seguimiento y legalizar lo que no pudieron los gobiernos del PRI y del PAN. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante que lo podamos entender. Entregar la seguridad pública a los militares para con esto avanzar en el proceso de militarización de la vida pública nacional. Algo que, por cierto, pues la sociedad mexicana pues hemos rechazado por varias décadas. Pero aunque no basta con quedarnos con el antecedente de 1994 y con la guerra contra el crimen organizado en el año 2006, también el presidente actual, Enrique Peña Nieto, propone en el año 2012 crear un cuerpo intermedio de seguridad que fue muy criticado, con formación militar y funciones de policía. Ojalá puedan encontrar, por cierto, por ahí la columna que le escribí recién entrado el presidente Enrique Peña Nieto en funciones, sobre su plan de seguridad a nivel nacional, que esta columna básicamente dice: atiende el vuelo, señor presidente, porque el avión que usted está manejando bajo esta estructura y este plan va a chocar, ¿eh? Y usted no está entendiendo qué es lo que está pasando en ese sentido. Es una columna muy dura, pero con datos muy concretos en ese sentido, simulando que él va volando el avión que es México y que no sabe dónde está parado en términos de seguridad y que más allá de no saberlo, tapa pues el sol con un dedo, aparentando que todo está bien, cuando pues la realidad es que el aumento de muertos ha sido bastante significativo. Este proyecto finalmente no logra, esa es la realidad que vivimos ahora, no logra consolidarse porque su diseño involucra poner a esta gendarmería en manos de la Secretaría de Gobernación, que también ahí me detengo un poco y le escribo, recuerden aquella carta, al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que le escribo una carta de por qué no funciona, que no exista la Secretaría de Seguridad Pública, que se desmantele ese esfuerzo con Plataforma México y el costo que tendría la gendarmería, digamos, en manos, por decirlo así,
de una Secretaría de Gobernación que no puede ser juez y parte, que la Secretaría de Gobernación está hecha para lidiar con los problemas de un país en función de la presidencia y poder ser la voz que de alguna manera pone en acuerdos, ¿sí?, todo lo que no está en acuerdo, pues. Y cómo eso nos va a traer un serio problema. Y pues miren, ante lo cual, tiempo después, las Fuerzas Armadas de México exigen una compensación por la pérdida de elementos y, peor aún, de los presupuestos designados. Además, con la salida de los elementos del Ejército y la Marina, pues también se perdían un tema muy importante, los beneficios sociales propios de la carrera militar. Entonces, en resumen, para entenderlo con peras y manzanas, pues estos factores hicieron incontable, inoperable, por donde la veas, la propuesta original del actual presidente Enrique Peña Nieto. Pero bueno, el punto central de esta discusión no es el miedo, no es lo que se ha generado ya de por sí en nuestro país. Lo que se puso en papel no se pudo implementar porque la forma de implementarlo no era la correcta. Les explico esta parte para poderlo entender juntos. Algunos países como España, Francia, Italia, tienen cuerpos intermedios de origen militar en funciones de seguridad pública. Por ejemplo, en Francia conviven la Gendarmería y la Policía Nacional. En España trabajan juntos la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Pero son casos en donde se complementan, no se aíslan uno del otro. No sustituyen los militares a la policía, trabajan en conjunto, que esa sería lo ideal. Ahora, tenemos ejemplos donde esta sustitución ocurra con resultados preocupantes. Fíjense la pregunta que estamos haciendo hoy en la reflexión del periodismo de vida. Hay casos en el mundo en donde esto que se propone en México hoy en día con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ¿hay casos que existen? Sí. Y aquí no les va a gustar el ejemplo, pero no es un tema que me estoy sacando de la manga, es un tema que existe. Los casos cercanos a la simpatía de los miembros de un nuevo gobierno que implementan una Guardia Nacional con las características que hoy se plantean en México son dos países y no hay más, y es Venezuela y es Cuba. Países donde la militarización se llevó a cabo con un principio similar al que se está planteando, no de trabajar policías con militares. Al no existir una fuerza de contrapeso, o por lo menos otra autoridad que pueda vigilar o regular el poder militar, esto es importante entender, el ejército queda encargado absoluta y al 100% de la seguridad de México. Y para nadie es un secreto que ha habido grados de violencia y abuso, evidentemente, en estos dos casos, Venezuela y Cuba, del ejército sobre los ciudadanos. Lo hay en México, ¿eh? Bueno, se dice que los 43 es un claro ejemplo de un abuso militar sobre los estudiantes. No solo es eso, es darle plena carta abierta al ejército en ese sentido para poner orden. Por lo mismo, insisto, no es algo que me esté sacando de la manga, sino que tenemos que hablar de esto. Tania Reanum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, pide a Andrés Manuel López Obrador enmendar su propuesta en materia de seguridad con las siguientes palabras, importante de saberlas.
El nuevo gobierno debería romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo donde deberían de ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y de mantener el control de las operaciones. Viene un hombre que se llama José Miguel Vivanco, que es director para América Latina de Human Rights Watch. Él declara y dice que el nuevo gobierno de López Obrador hereda, esto es brutal, está heredando una catástrofe de derechos humanos que ha causado y ha sido causada en gran medida por la militarización de la seguridad pública en el país. Ahora, otro dato muy revelador es la encuesta nacional de población privada de libertad que se llama EMPOL. En el año 2016 revela que el 88% de los detenidos por la Marina, el 86% de los arrestados por el Ejército y el 81% de los detenidos por la Policía Federal aseguran haber sido maltratados en su detención, desde el maltrato hasta la tortura. Esto no es todo. Además, esta Guardia Nacional es parte del paquete de proyectos del nuevo gobierno que van en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquellos, palabras más sencillas, aquellos que votaron por Andrés Manuel y que están seguros de su voto, no es un tema de doble discurso, que están seguros de su voto y que van con él, cuestionan esta medida. No están de acuerdo con esta medida de militarización en México. Aunque también ya empezamos a ver la inconstitucionalidad, que esta no es un problema para el presidente electo. Porque si algo pues no está a favor o no se logra o no hace falta, pues se cambia la Constitución. Pues tienes hoy toda la posibilidad de cambiar los artículos de la misma, así, por decreto de gobierno. Para empezar, esta Guardia Nacional, integrada por elementos de la Marina y del Ejército, cuyo mando operativo estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, habrá que ver quién va a estar a cargo de esto, de definir quiénes sí entran y quiénes no entran. Violenta el artículo 129 de la Constitución, que establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Ahora, aquí el cuestionamiento de muchos y de parte de esta Guardia Nacional y de lo que se quiere implementar es en tiempos de paz. Pues no, evidentemente con el número de muertos, pues parece que no estamos en tiempos de paz. Por eso se enmienda. Tal como está concebida la Guardia Nacional, realizaría actividades de prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante un ministerio público. Aquí me detengo. Además, claro, de aportar las pruebas exigidas por la ley, pero me detengo. Si tú limpias, y estoy señalando con mis 4 dedos, entre comillas, si tú limpias esa parte con la militarización, pero no limpias los ministerios públicos y no limpias el ejercicio de la ley, poder aplicar el ejercicio de la ley, pues ¿de qué te va a servir? ¿De qué te sirve? Si tú ya tienes un militar que no va a ser corrupto y no va a generar torturas y perfecto, y entrega al detenido y ya está. Pero ¿y si el juez no es honesto? Si el juez hace lo que se le da la gana. Por ejemplo, antes de continuar, si Bernardo Batis, supongamos un ejemplo ya muy claro, si Bernardo Batis es llamado el próximo fiscal carnal general,
Yo pregunto, Bernardo Batis levantó una demanda contra Enrique Peña Nieto, ¿lo recuerdan? Uh-huh. Por traición a la patria. Esa demanda sigue corriendo. ¿Puede ser juez y parte él como fiscal carnal? Pues no debería, pero va a ser. Bueno, entonces, hablando de este tema de la Guardia Nacional, tendría facultades que son exclusivas de la Policía Preventiva, ministeriales e investigadoras. Violan los artículos 21 y 102 de la Carta Magna, donde se estipula que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la policía y no a un militar. Luego vienen los artículos 40 y 41 de la Constitución sobre el Pacto Federal y la autonomía de los estados, que aquí, bueno, pues es un brete. Porque ahí también se transgrede cuando se propone que esta Guardia Nacional combata la extorsión, robo, secuestro, homicidio, tráfico de personas, contrabando, comercio ilegal de armas, feminicidio, violencia de género y crímenes de odio, bueno, todo. Salvo el tráfico de personas y armas, todos los demás delitos mencionados son del fuero común y su persecución corresponde de manera exclusiva a las autoridades estatales. Entonces, lo preocupante es, este proyecto dice, poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, y se propone crear leyes especiales que garanticen los derechos de los delincuentes y les ofrezcan reducciones de penas e incluso amnistías. Eso lo hemos escuchado. Una vez que conoces esta información, que no, insisto, debemos de estar, porque además si se nos va a consultar también en eso, pues tenemos que estar informados, ¿no? Te pregunto en este periodismo de vida para arrancar el programa, ¿consideras que esta Guardia Nacional es en verdad el medio, la manera de combatir la delincuencia? ¿Estamos seguros al entregar todo el control de una sola institución, vulnerando y cambiando las leyes para que esto sea posible? ¿Conocemos el tema? ¿Sabemos cómo atacar al crimen organizado? ¿Podemos, al igual que un aeropuerto, nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, dar una opinión en función de cómo debería de manejarse la seguridad en México? Emilio. Pues el problema es que tampoco aquí no va a haber consulta, aquí no hay tampoco comentarios, incluso las ONGs que se han unido y han firmado una carta para decirle al gobierno entrante que no a la Guardia Nacional, no están siendo escuchados. Entonces ahí sí habrá consultas en algunas cosas, pero en otras cosas, en este caso de seguridad, pues no las tendremos. Perfecto. Vamos a hablar de esto hoy en el programa ¿Qué tal, Fernanda? El flaquiguapo, que ya lo vi bien guapo por ahí en la cabina, echando un relajo con la gente. Y tenemos un mexicano rifado muy bueno, y tenemos José Antonio Pontón. Pues es que es miércoles 21 de noviembre. Pasémosla bien. ¿Todos listos, Carlos Armando? Listo. Avid, Max, Rafa, ¿todos listos? Arrancamos pie derecho.